Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Ruido Político, tu podcast politólogo de confianza. Mi nombre es Luis Enrique Pito Ochoa. Y mi nombre es Jimena Rodríguez Jefa y somos estudiantes de Ciencia Política. En esta oportunidad, en este episodio, vamos a entrevistar a un reconocido analista político y docente universitario que le comentaremos más adelante. Pero antes, vamos a comentar algunas noticias y las efemérides. Comencemos. Un día como hoy, 14 de julio de 1789, en Francia se da la toma de la Bastilla, hito importante de la Revolución Francesa. Las nuevas imágenes del telescopio espacial James Webb no dejan de sorprender a los astrónomos. La entrada en funcionamiento del instrumento de la NASA, de la Agencia Espacial Europea y Canadiense, ha revelado las mejores instantáneas del universo jamás vistas. Esta es una forma completamente nueva para explorar el universo que marca el comienzo de una nueva era, pero que también es una mirada al pasado, dado que estas nuevas fotos en realidad son una imagen de lo que ocurría hace millones de años atrás. Continuando con el presente segmento de nuestro podcast Ruido Político, podcast politólogo de confianza, tenemos el honor de contar con la gentil participación de reconocido analista político Elohim Monard, con quien abordaremos puntos importantes en el marco de estas elecciones municipales que se van a desarrollar este año. Así es, Luis, estrenamos nuevo episodio con la presencia del profesor Elohim Monard, quien es consultor y docente universitario con experiencia en políticas públicas, articulación de actores públicos y privados y análisis político. Bienvenido, profesor, a esta segunda edición de Ruido Político. ¿Cómo están, chicos? Es un gusto estar con ustedes. Cuéntenme, ¿qué cosa vamos a conversar hoy? Tomando en cuenta que candidatos para la alcaldía como López Aliaga, Urresti y Forsyth son personajes políticos ya conocidos, ya que estos han participado en elecciones generales del año pasado, teniendo participaciones anecdóticas, incluso muchos de ellos un tanto polémicas por un lado. En base a esto, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo cree usted que lo sucedido en estas campañas anteriores afecte de alguna forma la percepción del electorado? Bueno, los tres personajes que acabas de mencionar tienen ya una real ventaja frente a los demás candidatos por el simple hecho de ser conocidos por todo el universo electoral. Es decir, todas las personas que van a votar por Lima ya los conocen. Y la primera chamba, el primer desafío que tiene cualquier candidato es hacerse conocido. Ellos ya no lo tienen. Urresti ya fue candidato a la alcaldía, incluso quedó segundo, me parece, en la anterior. Ya ha sido congresista, ministro, o sea, Urresti es muy conocido. López Aliaga también es muy conocido luego de la campaña presidencial anterior. Y Forsyth, evidentemente, lo es, además con un tono un poco más farandulero, diría yo, futbolero, que además él fortalece. Entonces, dicho esto, yo creo que es una ventaja, de ninguna manera es un problema para ellos lo que vino en el pasado. El candidato peruano y digamos, en su relación con el elector peruano, no necesariamente se cuelga de la memoria, a menos que haya cosas realmente memorables, ¿no? Pero no tenemos ningún hecho memorable en uno de los tres casos, me parece, para hacer un ejemplo equiparable con la fuga, incendio, amorío, lo que sea de Julio Guzmán. Entonces, estos tres personajes, digamos, tienen los baches comunes y corrientes, los amigos, enemigos, adversarios comunes y corrientes. Así que yo veo que los tres tiene sentido que estén en la delantera o inicien en la delantera, lo cual no quiere decir de todas maneras que vayan a ganar. Ahí veremos qué pasa. Sí, eso es algo muy importante en cómo usted lo ha contextualizado, este escenario, ¿no? Y ya estando a puertas un par de meses,
¿cuáles considera que son las estrategias que deberían tener en cuenta y llevar a cabo estos candidatos para que la ciudadanía principalmente conozca sus propuestas, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos en un contexto en donde hay una baja credibilidad, principalmente hacia los políticos, y en el plano más de la comunicación de estas candidaturas con la ciudadanía? El proceso electoral para la presidencia es un punto particular, ¿no? En donde los medios digitales fueron los que los principales canales de comunicación, y esto debido a lo que implicó la pandemia, no solamente para la ciudadanía, sino también para las mismas organizaciones políticas de cara a fortalecer ese vínculo con su público elector. Mi impresión es que esta es una elección que va a calentar tarde. Cuando digo tarde me refiero muy tarde. Es decir, yo creo que esta elección se va a definir en las últimas 2-3 semanas. Mientras tanto, obviamente los candidatos lo que tienen es que llegar a ese momento lo mejor posicionados posible. Ya con todos sabiendo que son candidatos a la alcaldía, es decir, ser famoso, como ya hemos hablado, Urresti, López Aliaga y Forsyth, no quiere decir que todos sepan que son candidatos hoy. Entonces, el trabajo de estos tres personajes es que su público y el electorado se entere que son candidatos, lo cual es más fácil porque tienen ya seguidores en redes sociales, los medios de comunicación los persiguen, etc. Entonces, y tienen que llegar ya posicionados con la imagen que quieren transmitir, de qué los diferencia de los demás, qué ofrecen para Lima y cómo conectan con un electorado que simplemente ya no le queda a nadie. Tenemos un electorado muy desconfiado, un electorado harto de la política, harto de la inestabilidad, y además en una situación en la cual muchas de ellas están viviendo el día a día literalmente porque no hay para comer. Una crisis económica muy aguda, una crisis política a nivel nacional que se siente cada vez más, una desconfianza hacia los políticos por el tema de corrupción, una municipalidad de Lima que llega sin alcalde literalmente. Entonces, ante este contexto, estos candidatos tienen que posicionarse, diferenciarse de los demás y ganar por márgenes muy pequeños, porque no creo que la diferencia entre ellos sea muy amplia, no hay uno que esté realmente por encima de los demás. Y como bien han dicho ustedes, entre estos tres probablemente se decida, a menos que uno más aparezca en el camino, no creo que más. Así que quien llegue mejor posicionado para las últimas 3 semanas será quien podría ganar. Me queda la impresión que los debates van a importar por eso, porque la gente va a estar completamente desconectada y se va a conectar en el momento de los debates. Mientras tanto va a haber muchísima información, contaminación visual en las calles, en las redes sociales, que hasta cierto punto, más que animar la campaña, van a generar aún más rechazo hacia la ciudadanía. Entonces, mi impresión es que va a haber mucho esfuerzo por tratar de ser innovador, pero de ser innovador probablemente en muchos casos caiga en la caricatura, y yo soy de los que cree que una campaña bien hecha gana. Así que estoy abierto a ver cuál es la mejor campaña, pero es muy difícil hacer una buena campaña en este contexto, y las 3 últimas semanas serán las que es. Así es, profesor. Y ha hecho usted claramente una breve introducción a lo que viene a ser nuestra segunda pregunta, pero antes de ello voy allá adentrándonos un poco más a lo que es el marketing político. ¿Cuál considera usted que debe ser el eje central de estos candidatos para ponerlo dentro de lo que viene a ser pues su campaña publicitaria, ¿no? Más que nada en el tema de redes, ¿no? Que es básicamente lo que hoy en día se está manejando dentro del campo político. Mi impresión es que hay 3 temas que le importan hoy día a la ciudadanía: transporte, seguridad
y lucha contra la pobreza o trabajo. Un alcalde puede trabajar con los dos primeros sobre todo, y sobre el tercero puede dar algunos rodeos vinculados tal vez con comedores populares, desarrollo económico, pero es complicado igual. Estuve viendo que López Aliaga se ha hecho una propuesta interesante de plan de gobierno, que realmente vale la pena ver. Me pareció muy, muy, muy gracioso que hay cosas que replica de Susana Villarán. Ejemplo, hay toda una propuesta de Rímac verde, literal, que evoca al Vía Parque Rímac que tenía Susana. Corredores, un corredor por la avenida Grau, me parece, y luego que entra a México, me parece interesante. Entonces, en general, creo yo que esas propuestas tienen que traducirse en conexión con el ciudadano. O sea, ¿a qué me refiero con esto? De nada sirve tener un buen plan de gobierno para ganar una elección. Eso está demostrado. Entonces, es absurdo pensar que uno gana con un buen plan de gobierno, lo cual no quiere decir que no debas tenerlo, ¿no? Pero tú puedes ganar sin un buen plan de gobierno, como está demostrado además largamente. Entonces, el desafío está, si ya tienes un buen plan de gobierno, no estoy diciendo que el de Rafael López Aliaga lo sea, pero si tienes un plan de gobierno y tú crees que es bueno, luego tienes que coger las mejores propuestas en estos temas que importan a la población en esta coyuntura y con eso tratar de buscar impacto, llamar la atención. Y eso es realmente difícil y por eso es que va a haber esta carrera por la innovación. Ahora bien, dicho esto, esto es cuando eres buena onda. También puede ser mala onda. ¿Y a qué me refiero con eso? Puedes jugar a la guerra sucia, a querer tumbar a tu contrincante, y es parte de la competencia política, para bien y para mal. Yo ya he visto ya que algunos candidatos están tratando de ubicarse, por ejemplo, López Aliaga está tratando de empujar a Forsyth hacia el lado de la izquierda y decir este es el nuevo Perú libre incluso. Urresti está tratando de hacer parecer a los otros como débiles, burlándose incluso de la religión, del perfil célibe de López Aliaga, y así. A Forsyth no lo he visto todavía que empiece campaña, él está en una visión más tecnócrata tal vez, poniendo fotos de cursos en Georgetown, en DC, en Washington, entonces que probablemente conecte con jóvenes como ustedes, pero que no son la mayoría de Lima, conecta con ustedes, pero no con sus padres, no con sus primos, no con sus hermanos. Entonces, me parece que todavía está jugando un poco ese juego centro tecnocrático que claramente no funcionó como posicionamiento en la campaña presidencial. En resumen, creo que hay tres temas importantísimos: transporte, seguridad y pobreza / trabajo. Creo que va a depender un poco de cómo conecten las propuestas que tengan con una presencia pública innovadora que transmita no solamente las propuestas, sino lo más importante, que van a ser capaces de implementarlas, de llevarlas a cabo. En ese sentido, yo creo que los tres candidatos tienen posibilidades, ya sea López Aliaga por su perfil de empresario, alguien que ha hecho dinero, ¿no? Y que mucha gente valora eso. En segundo lugar, Forsyth, por el hecho de haber sido alcalde de La Victoria y eso lo conecta un poco con la gente, con el pueblo, valora eso. Y Urresti, que tiene este sentido de trabajar contra la inseguridad por haber sido militar y haber sido ministro del Interior, y la gente valora eso. Ojo que no estoy diciendo de manera gratuita la palabra valora eso, es deliberado.
en última instancia yo creo la gente vota por lo que valora o por lo que conecta con sus valores, más que por lo que puede decir su plan de gobierno. Entonces, en ese juego entre soluciones para Lima y soy capaz de darlas porque tengo este perfil, vas a encontrar al candidato ganador. Sí, muy, muy interesante lo que ha comentado, sobre todo en este tema de conectar con el ciudadano, ¿no? Y más teniendo en cuenta que, por ejemplo, en temas de grupos etarios, la población joven es la que está agrandándose, por así decirlo, ¿no? Dentro de estas estadísticas poblacionales, ¿no? Y eso también se puede ver en la forma como las propias organizaciones, inclusive tal como usted lo mencionó, usan los medios digitales, usan las caricaturas. Entonces, en un contexto en donde también la población se caracteriza porque los tipos de votantes son mayor en cuanto a los indecisos, ¿no? Hay un predominio de este tipo de votante indeciso, y tal como usted también lo mencionó, que es probablemente la que va a recién definir su voto en las últimas 3 semanas, como nos comentó. Entonces, teniendo en cuenta estas características que también usted mencionó, ¿no? De Urresti, de un López Aliaga que puede empatizar más con aquel comerciante, ¿qué características debe tener este nuevo alcalde de Lima? ¿Y qué rasgos son los que van a, caracterizar y que debe tener, teniendo en cuenta esta coyuntura de pandemia, en donde por ahí se pide por momentos a alguien con más mano dura frente a la inseguridad? De allí quizás los primeros lugares de Urresti, de Forsyth, inclusive por su actividad en Gamarra, cuando estuvo como alcalde en La Victoria. Más o menos, ¿qué características usted considera que son las principales de cara a ocupar el sillón de Lima Metropolitana como tal? Es muy difícil tu pregunta, porque a mí me queda la impresión que el alcalde de Lima está con las manos atadas. El alcalde de Lima no puede solucionar el transporte porque lo soluciona la ATU. El alcalde de Lima no puede solucionar los mercados porque lo solucionan los distritos. El mercado de Lima, el alcalde de Lima solamente puede resolver unas cuantas pistas de la vía metropolitana. O sea, el alcalde de Lima en realidad es un alcalde de Lima cercado. Y a veces ponemos una expectativa enorme en el alcalde de Lima, y el alcalde de Lima no tiene capacidad de resolver nada. Lima está mal diseñada. Lima está mal diseñada institucionalmente. O sea, ustedes como politólogos entienden a lo que me refiero. O sea, Lima tiene una gobernanza mal hecha. Y esa gobernanza mal hecha hace que el alcalde no pueda resolver los problemas que le demandan resolver, y al final lo que puede hacer es trabajar participación vecinal y limpiar las calles del centro de Lima. Y si no lo hace, ya pues. Entonces yo creo que el alcalde de Lima va a tener que tener mucho en el centro de Lima, que es lo primero que puede tratar de hacer que se vea, embellecerlo, hacerlo más cultural, más turístico, ahora que la gente sale por fin, digamos. Incluso hubo buenos intentos con Muñoz, me parece que ha sido de hacer un par de calles solamente peatonales, que me parece bien. En segundo lugar, creo que tiene que tratar de lidiar con esta idea de y hacer lo que pueda con el transporte. Y en tercer lugar, la inseguridad, que además, nuevamente, lo que está en su cancha es solamente la inseguridad de Lima Cercado, porque luego los serenazgos, la Municipalidad de Lima no tiene serenos para todo Lima. La Municipalidad de Lima tiene serenos para Lima Cercado. Ahí tienes tu sereno de Surco, tu sereno de San Isidro, tu sereno de San Juan del Urigancho, tu sereno de Los Olivos, tu sereno de Puente Piedra, tu sereno de El Salvador. Entonces, ¿por qué le pedimos al alcalde de Lima que resuelva la inseguridad si el alcalde de Lima no tiene serenos para todo Lima? No entiendo. Entonces,
y por lo tanto no tiene capacidad de coordinar con la policía esas cosas. Ya, entonces, habiendo dicho esto, yo creo que se necesita alguien que sepa de gestión pública o que sea capaz de convocar a gente que ha trabajado en gestión pública o que tenga cierta experiencia en gestión pública. En ese sentido, tal vez Forsyth tiene un poco. Ser alcalde de La Victoria no es poca cosa, en el sentido de que La Victoria es un sitio con muchos desafíos importantes. No sé si los resolvió, pero al menos conoce lo que es. Definitivamente Urresti tiene experiencia en gestión pública, incluso ha sido gerente de seguridad ciudadana de Los Olivos, me parece, o de San Martín de Porres, uno de los dos. Con piedra en mano con los delincuentes, un día salió ensangrentado. López Aliaga parece no tenerlo, pero parece venir acompañado del aparato de Solidaridad que era de Castañeda, igual un poco de su capacidad para evitar la corrupción. Así que, si tú me preguntas, yo creo que para seguir la frase de Forsyth, yo creo que tenemos una mismocracia, como lo mismo de siempre, y acá nos venimos a una pregunta mayor que es, si tenemos las mismas reglas de juego y tenemos los mismos candidatos, ¿cómo queremos tener resultados diferentes? O sea, es el ABC, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que estamos reciclando gente. Entonces, personalmente, si me preguntan, y discúlpenme el pesimismo, yo no tengo mucha expectativa de que la oferta vaya a resolver los problemas de Lima. Incluso si viene el Superman de la gestión pública, tampoco creo que pueda resolver los problemas de Lima, porque Lima está mal hecha. Lima está mal diseñada en términos de gobernanza. Así que eso sería si me preguntas, ¿quién puede venir? No me queda claro. Creo que nadie puede resolver Lima en el corto plazo porque nuevamente tenemos las mismas reglas de juego, con los mismos actores, entonces ¿cómo esperamos diferentes resultados? Sí, muy interesante lo que comenta, tomando en cuenta el tema de tal cual, ¿no? El de las reglas de juego, que tiene que ver con el diseño no solamente de las instituciones, sino de los roles que tienen, ¿no? Muchos hablan de estas competencias compartidas y exclusivas, en donde hay mucha redundancia, ¿no? Y que ya es un debate que viene en la academia ya desde hace años y que está ahí todavía, ¿no? También mencionó, por ejemplo, el tema de la ATU, ¿no? Ese es un tema muy primordial. No se puede entender Lima Metropolitana sin no comprender bien todo este tema del tránsito, ¿no? Que es un modelo que, si bien se ha traído de otros países como tal, no se ha logrado tener ese mismo correlato o los resultados esperados, ¿no? Todavía hay procesos entrampados que van a suponer un reto de cara a los desafíos que se planteen como municipalidad de Lima. Bueno, para finalizar, profesor, queremos agradecerle su participación en este podcast. Gracias por habernos compartido sus apreciaciones, su análisis sobre este contexto de cara a las elecciones municipales que ya vienen en los próximos meses. Así es. Muchas gracias. Gracias, profesor Elohim. Así es, y precisar a nuestros queridos oyentes estar atentos a un nuevo episodio de Ruido Político. Gracias.